con los doctores Luis Díaz. La corrupción no se va a combatir si no se destruye esta sociedad. Eso está claro. Se pueden dar pasos, se pueden enfrentar. Rafelina Que Trinidad. el dinero que se invirtió fue muy mal invertido. En este sistema de salud que nosotros tenemos, el día a día es sumamente. Y José Pichardo. Ese dinero pudo muy bien sido utilizado en los hospitales, en los comedores económicos, en las cárceles. Por Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos. Estamos entre galenos. Amigos televidentes, desde Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos, una nueva entrega semanal de Entre Galenos. Entre Galenos, el programa más completo y diferente de la televisión, su canal abierto al debate para las incertidumbres que de salud individual y colectiva tienen todos y cada uno de ustedes. Buenas noches, doctor Díaz. Buenas noches, nuestro Rodríguez, invitado especial esta noche, nuestro primer programa del año. Así que vamos a comenzar con un tema interesante, el tema del COVID, sobre todo referido a la vacunación, que tanto se está hablando en todo el mundo. Hoy pretendemos pues iniciar este espacio con este tema tan interesante y con un invitado que ya es prácticamente parte del staff de nosotros, porque Nelson durante el año pasado pues estuvo compartiendo con nosotros sus opiniones, muy acertadas por cierto, alrededor de diferentes tópicos de salud. Hoy, antes de comenzar el programa, queremos primeramente expresar por acá nuestro pesar por el fallecimiento de la abuela de la colega Rafelina Trinidad. Lamentablemente falleció en estos días, la semana pasada prácticamente, y lamentamos ese deceso. La muerte, como dice por ahí, es parte de la vida. Ella ya era una edad avanzada, y desde acá nos unimos al dolor que embarga a Rafelina y su familia por la muerte de su abuela. De otra muerte que no podemos lamentar mucho y que estábamos comentando tras bastidores, es la muerte, según informaron los periódicos, del ex mayor general tirado Enrique Pérez y Pérez, un personaje funesto para la historia nacional que lamentablemente a los 97 años murió. Uno hubiese querido, yo que viví en carne propia lo que fueron los desmanes patrocinados por este siniestro personaje, piensa que hubiera muerto antes, tengo que decirlo así, pero tuvo una larga vida y falleció a los 97 años. Yo estoy seguro que Luis tendrá alguno que otro comentario a su estilo, y de alguna manera también, yo sé que también de eso tendrá su opinión al respecto, porque fue parte de nuestra generación, como no, de esas nefastas vivencias que tuvimos por la acción represiva de personajes tan siniestros como el fallecido Enrique Pérez y Pérez. Bueno, claro que tenemos que recordarlo de mala manera. Todos aquellos que vivimos aquellos famosos 12 años de la era de Balaguer y que éramos estudiantes precisamente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pues de manera directa o indirecta padecimos los desmanes represivos de este mayor general, que el que haya tenido una larga vida no quiere decir bajo ninguna circunstancia que no haya tenido por lo menos unos años tormentosos en su dilatada vida, sobre todo en la parte final, ya que cayó en cama hacía un buen tiempo, producto de achaque de la edad, pero evidentemente que no creo que ese sufrimiento, porque es aquí que se pagan las cosas, ¿verdad? A veces cualquiera tiene una situación de salud donde la calidad de vida ya prácticamente nos invita a propiciar el salir de circulación de la vida propia, porque el estar vivo
nada más uno cree que está vivo y hace tiempo que falleció, de modo que ese pudiera ser el caso de esta funesta figura que contribuyó en una gran medida a el exterminio de los mejores jóvenes desde el punto de vista del pensamiento revolucionario en la República Dominicana. Ese fue Enrique Pérez y Pérez, parte de una cofradía de militares y generales policiales de la época. Bueno, yo siempre, cada vez que muere alguien, comienzo con la máxima de que la muerte no exime de culpa. Me alegro y un escupitajo a este granuja, asesino, criminal, psicópata, coño, que disfrutaba y gozaba maltratando, asesinando y sobre todo persiguiendo a todo joven, con ideas democráticas o no, porque llegó un momento de que el hecho de usted mirar mal a ese grupo, tanto de él como de Nivar Seijas, era precisamente usted casi dictar una muerte. Hay que recordar que es una hechura del régimen trujillista de Joaquín Balaguer, aquello que estos malditos perremierdistas en un momento determinado lo nombraron el jefe de la democracia, el padre de la democracia dominicana. Esa eran los hombres, y ese fue uno de los hombres estelares sobre los cuales supuestamente se construyó esta democracia. Realmente el país tiene que estar regocijado, al contrario de lo que Nelson cree. Yo creo que debió morir en la ergástula de la victoria, debió morir en la victoria, encarcelado, como él hizo que jóvenes, muchísimos y cientos de jóvenes que no mató, duraron años en la victoria y en diferentes cárceles del país. Realmente da vergüenza, coño, solamente de la boca de un hijo de puta como Hipólito Mejía y del actual jefe del, ¿cómo que se llama ahora? Le cambiaron el nombre, el jefe de todo los guardias y todos los policías, esté elogiando la labor de este criminal. En América Latina, en América del Sur se ha dado un ejemplo. En América del Sur se ha dado un ejemplo, sobre todo en Argentina, en Chile en menos magnitud, pero en Argentina Videla murió preso, y así hay un grupo de criminales militares que, al igual que este ergúmeno de Pérez y Pérez, se pusieron al servicio de los peores intereses y se convirtieron en verdaderos militares. Llamo a la gente a que lea el poema de Benedetti. No soy muy dado a Benedetti, pero ciertamente es genial ese poema, terminando de que este es un muerto de mierda. Mira, yo te digo algo, Luis, tal vez tú no tuviste una vivencia tan cercana como, por ejemplo, la tuvo Nelson, la tuve yo, que vivíamos en la capital o cerca de la capital. Allá, Pérez y Pérez fue responsable de la creación de la famosa banda en el año 71. Y yo recuerdo, yo era un mozalbete, pero con la aparición de ese grupo de fascinerosos, prácticamente era el garete que tenía a todo joven, a cualquier joven, no importa que sea democrático, comunista o lo que fuere, prácticamente lo tenían al garete. Nelson sabe de eso porque en la capital lo vivió más que cualquier otra ciudad del país. Y yo, que era de Monteplata, también lo viví en menor medida. Y fue él, en la hechura de él fue quien prácticamente ideó, junto con Macorís y el grupo de la CIA que estaba aquí dirigiendo, la constitución de ese grupo de fascinerosos. Y ustedes recuerdan que ese grupo de Pérez y Pérez, que tenía un grupo dentro de las Fuerzas Armadas, fue el que, por ejemplo, a Orlando Martínez, fue el grupo de él, porque se lo llevó. Sí, habían incluso crímenes que entre él, el grupo de él y el grupo de Ney, se lo disputaban. Eso era una cosa terrible. Mira, el hecho solamente de que tú fueras estudiante universitario de la UAS en ese tiempo, ya eso conformaba un peligro para tu existencia. Yo recuerdo muy bien que de San Carlos había un par de tigres que pertenecían a la banda. Yo nunca en esa época participé en actividades políticas partidarias, nunca. Y a mí me llegaron a hacer amenazas a ellos, simple y llanamente porque no le caía bien.
uno de ellos, yo no sé si tú recuerdas, el famoso Preñao, que luego lo mataron ahí en la calle 20, le dieron un tiro en la cabeza, posiblemente ajusticiado por un revolucionario de la época, el famoso Preñao. Era tigre de Carlos. Bueno, y antes de entrar en materia de salud, que es lo que nos compete hoy con todos nosotros, desde ya lo había comentado con Luis, bueno, la posición del gobierno dominicano con relación al tema venezolano, oye, pero qué lamebota, qué indignos, bueno, yo no sé ni cómo calificar al canciller y al presidente por la forma como está manejando la política exterior. Con eso de Venezuela y eso de la embajada dominicana en Jerusalén, demuestra una vez más, oye, cuán genuflexo, cuán lamebota son los dominicanos con relación a su política exterior. Oye, Venezuela, contra viento y marea, contra Trump y contra todo el que ha pasado por ahí, ha mantenido por motu propio, porque por bien o por mal, porque le vaya bien o porque le vaya mal, es lo que ellos quieren, es lo que ellos han elegido. A Venezuela, si tú quieres salir de Maduro, y a mí no me simpatiza Maduro, oye, que sean los venezolanos que lo saquen, son los venezolanos que tienen que sacarlo. No es Dominicana, no es Estados Unidos, no es nadie que tiene que imponerle de que cuál asamblea es la que a ellos les conviene y cuál es el presidente que a ellos les conviene, son ellos. Y entonces el gobierno dominicano se playa luego de unas elecciones que hubo en Venezuela, ahora, en el pasado mes de diciembre, y que ahora tomó posesión a principios de este mes, hace ya 5, diciendo que ellos desconocen eso, sencillamente plegándose a los designios de los norteamericanos, que ha sido la política de esta administración Trump. Eso sinceramente, a mí personalmente me asqueó. Cuando vi eso me asqueó, porque digo, oye, pero qué genuflecto, qué lamebota, qué indignos son. Yo le decía a alguien por ahí, digo, y lo dije tal vez por el momento, digo yo, oye, yo quisiera que Venezuela resolviera su problema, ojalá lo resuelva, y todos queremos que sí. La responsabilidad directa de la política exterior del país no es del canciller, es del presidente de la República. O sea, esto es una orden directa del Luis Guaidó Abinader, que nosotros tenemos como presidente, que es un inmoral. Porque de qué legitimidad puede hablar el presidente de la República cuando venimos de un torneo electoral que realmente tiene todos los demonios encima. Además, ¿qué poder tiene este presidente, este presidentucho de nosotros para decir lo que es legítimo no en Venezuela? O sea, esa es una posición directa del presidente de la República, que es bueno establecer que aún dañino, con todo lo malo que fue dañino, todo lo corrupto que puede ser, solamente a última hora, un día antes, solamente el día anterior de finalizar su periodo, hizo una declaración ahí realmente vergonzante. Pero ni siquiera Balaguer fue en un momento capaz de tomar una posición tan abyecta, tan maldita como esta, sobre todo un país que ha sufrido 2 intervenciones norteamericanas en violación a lo que son los derechos democráticos y la soberanía de un país. Tú conoces el juego del tenis, lo que se llama un error no forzado. Es decir, ¿por qué nosotros como país tenemos que emitir ese tipo de consideraciones contra otro país que no está interviniendo en nuestros problemas internos? ¿Por qué nosotros que estamos hablando y nos ufanamos de preservar el derecho de autodeterminación que tienen los pueblos? El problema en Venezuela es de los venezolanos. Nosotros no tenemos por qué enemistar con los venezolanos haciendo pronunciamientos que nadie, entiendo yo, lo está. Bueno, es posible que, quién sabe, si realmente es un mandado, que fue inducido, quién sabe, ¿verdad? Tiene que ser obligatoria, Nelson. Pero tiene que ser obligatoriamente, tiene que ser un mandado norteamericano. Pero está bien, pero ¿cuántos países de Latinoamérica se han expresado en ese sentido? De esa manera. Nosotros,
Entonces, no se busque ningún tipo de problema, aunque hemos visto al presidente que tiene un acercamiento muy sui generis con los norteamericanos, en el sentido de que nosotros estamos obligados prácticamente a llevarnos bien con los norteamericanos. En fin, son temas que yo no, ni mucha parte de los dominicanos que tenemos, digamos, 2 días de frente, lo comprendemos. Porque, insisto, hay que meterse en ese tipo de problemas, buscándote enemigos innecesariamente. Señor, entonces, ya le decía que el tema para hoy, aparte de todos estos picadillos variados alrededor de estos temas que hemos hablado de introducción, el tema fundamental es el tema médico, el tema de salud, el tema que preocupa a la población dominicana, a la población mocana y a todos nosotros que de alguna manera u otra estamos ligados al sector salud. Y el tema de salud es el COVID. El tema de salud sigue siendo el COVID, el principal tema de salud. En el mundo hay al día de hoy 89.396.983 contagiados según la Johns Hopkins, con 1.921.000 muertos. En República Dominicana tenemos en el último boletín 180.000 contagiados y 2.424 muertos, con una ocupación de cuidados intensivos de un 60%, según el boletín de Salud Pública. Por países, Estados Unidos sigue encabezando los países que tienen más contagios, con 22 millones de contagiados. La India tiene 10 millones, Brasil 8 millones, Rusia 3 millones, el Reino Unido 3 millones, Francia 2.800.000, Turquía 2.300.000, Italia 2.200.000, España 2 millones, Alemania 1.900.000 y Colombia 1.700.000. Esos son los 10 países que tienen las más altas incidencias en el COVID. Y por mortalidad, el país que más muertes tiene es Estados Unidos, con 171.000 muertos. Brasil tiene 200.000 muertos. La India tiene 132.000 muertos. Y México tiene 81.000 muertos. Sí, son los 5 países que tienen más muertos en todo el mundo. Y entonces esto sigue siendo una preocupación. Todavía al día de hoy no hay ningún tratamiento seguro y eficaz para todas las etapas del coronavirus. Y las medidas de distanciamiento, uso de mascarilla, lavado de manos y todo lo demás que han mostrado efectividad, y las políticas que se han implementado en muchas partes del mundo para que esto se cumpla, han hecho que algunos países hayan reducido bastante o hayan aplanado bastante la curva, mientras que en la gran mayoría de nuestros países, en el hemisferio aquí occidental, en Europa y Estados Unidos principalmente, y en nuestra América, la cosa no va bien. La cosa no va nada bien, y como usted ve, los números meten miedo, como dicen. Entonces, lo que se está planteando es la vacuna. Y en las vacunas se está viendo como una luz al final del túnel. Sin embargo, esto ha creado toda una serie de controversias y toda una serie de información buena y mala. Y muchos bulos, como le dicen los españoles, muchos fake news, mucha desinformación. Entonces, para tratar de poner en contexto esto, nosotros hemos querido invitar a Nelson para que hablemos con los amigos televidentes sobre las vacunas. Porque la vacuna va a ser un tema que va a estar sobre el tapete, porque ya algunos países han comenzado su vacunación, y porque supuestamente en un par de meses nuestro país deberá también iniciar la vacunación. Entonces, para poner en contexto esto, televidentes, vamos a hablar con Nelson Rodríguez. Nelson Rodríguez es pediatra, ustedes lo saben, es un pediatra que tuvo un largo ejercicio profesional aquí en Moca, que luego ocupó diferentes cargos administrativos en la antigua Secretaría de Salud Pública y luego en el Ministerio. Fue incluso director nacional del Servicio Nacional de Salud, y ha tenido, Nelson, muchos roces, se ha codeado con mucha gente que tiene que ver con hacer y diseñar políticas de salud, por lo cual nosotros entendemos que Nelson es una voz muy autorizada para hablar sobre el tema. Entonces, por eso quisimos invitarlo y conversar con él
alrededor de este asunto de las vacunas y cómo las vacunas pudieran ser una parte de la solución al problema de la pandemia. Buenas noches, Nelson, en esa parte, y vamos a ver cuál es tu opinión particular alrededor de el asunto de la vacunación. Bueno, yo pienso que ese es el tema central y la gran esperanza en contra de esta pandemia, el que pueda, en definitiva, desarrollarse la tecnología apropiada para que al final, tal y como parece que se está visualizando, podamos tener vacunas que sean eficaces y que sean seguras. Con el tema de la vacuna, nosotros, sobre todo los pediatras, tenemos una gran experiencia, dado de que precisamente en esa etapa de la vida, la etapa infantil, pues los pediatras utilizamos de una manera cotidiana lo que es el esquema nacional de vacunas, que ha permitido pues erradicar una serie de enfermedades en el mundo cuando no controlarlas. Es decir, que yo pienso que las vacunas son una de las herramientas fundamentales en el desarrollo de la medicina para evitar enfermedades, cuando no, pues también controlarla o mitigar los efectos de esas enfermedades. Podemos citar, como es conocido, por ejemplo, el caso de la viruela. Es decir, mediante una vacuna se logró erradicar de todo el mundo el tema de una enfermedad que mermó una buena parte de la población mundial en su época. Es decir, que hoy en día solamente en el laboratorio en algunos países mantienen el virus de la viruela, pero no hay ningún caso de viruela en ningún país del mundo. La próxima enfermedad que posiblemente se erradique va a ser la poliomielitis. Hoy en día solamente en Pakistán y Afganistán existen casos de poliomielitis con el virus salvaje. Hay enfermedades que están bastante controladas, como son la difteria, el tétano, la toferina, el tema del sarampión, la papera, la rubeola, en fin, esas enfermedades han logrado pues controlarse y erradicarse y eliminarse. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana tenemos eliminado lo que es, pues desde luego, la viruela, el sarampión, la rubeola, la poliomielitis. Son enfermedades que desde hace muchos años no existen ningún tipo de caso en el país. Por otro lado, enfermedades como la difteria, como la tosferina, como el tétano infantil, prácticamente están sumamente controlados en el país y ocurren casos esporádicos que muchas veces no llegan a 1 o 2 casos durante el año, por ejemplo, de difteria. El tétano infantil prácticamente ha desaparecido. Permanece el tétano en la vida adulta. En fin, he querido mencionarle esto porque son un ejemplo fehaciente de lo que pueden hacer las vacunas. Siempre ha habido una corriente contraria a la vacuna por problemas de tipo religioso, porque se asocian la vacuna a efectos secundarios. Incluso se ha hablado mucho de que el autismo tiene que ver con el tema de la vacuna, pero no hay ningún estudio científico que demuestre esa relación de algunas de las vacunas con el autismo, por decirle un ejemplo. De modo que, reitero, que la esperanza para el control de estas enfermedades está centrado en que podamos, digamos, tener vacunas eficaces. Eficaces es que sean capaces de producir una inmunidad a través de anticuerpos que puedan evitar que la persona padezca la enfermedad. Y segura, por otro lado, que no tenga efectos adversos que puedan poner en riesgo la vida o la salud de la propia población. De modo que estamos hoy en día, creo que alrededor de unas 6
vacunas prácticamente están en fase clínica 3. Algunas de ellas ya han sido aprobadas de manera de emergencia. Eso es importante resaltarlo. Es decir, no están aprobadas definitivamente, sino que producto de que hay que buscar lo antes posible una respuesta a el tema de la pandemia y poder controlar la enfermedad, habida cuenta de los efectos negativos que tiene la misma, no solamente en el ámbito sanitario, sino en el ámbito económico y social. Evidentemente que se han aprobado de manera de emergencia sin estar finalizados los estudios de tercera fase clínica y algunas comienzan a entrar en lo que sería la fase número 4, que es la fase ya de utilización masiva y que se implemente a través del tiempo lo que es, digamos, la vigilancia farmacológica y poner en evidencia algunos... Antes de que tú sigas, dime una cosa, como tú tienes tanta experiencia, porque lo viviste cuando ejercías tu profesión de pediatra, tanto en el hospital como en la clínica, y como tú tuviste tanta vacuna, o sea, tanta gente vacunada que tú vacunaste, antes de seguir con lo de la pandemia del COVID, en tu experiencia particular, los efectos secundarios que tú viste en esos niños que tú vacunabas, o sea, que tú directamente en tu consultorio privado vacunabas o que tú mandabas vacunar al PAI, al hospital, ¿cuál fue tu experiencia con relación a eso? O sea, ¿qué tuviste? ¿Qué tú puedes transmitirle a los amigos televidentes de qué ocurrió como efecto secundario a los niños que tú mandaste a vacunar, que fueron muchos? Esa es una pregunta muy importante y que pueden tener una respuesta la mayoría de las madres que no solamente van a nivel privado, sino que van al hospital a vacunar a sus niños contra esas enfermedades que prevalentes en la infancia. Los efectos secundarios son efectos de tipo locales, dolor en el sitio de la inoculación, es decir, las que son inyectadas, se le puede producir inflamación, rubor, es decir, que se ponga el área roja, y calor, que se ponga caliente. Esos son los efectos locales adversos, que la más de las veces no duran más de 12 a 24 y como mucho 48 horas, tendiendo a desaparecer. Luego tienen otros efectos sistémicos, como son la aparición de fiebre, que también es de corta duración, puede darle fiebre 1 o 2 días, incluso por ejemplo la famosa DPT contra difteria, toferina y tétano puede dar fiebre alta, malestar general, fatiga en los niños, llanto en el bebé, es decir, y ese llanto es producto del dolor, de la fiebre. En términos generales, esos son los efectos secundarios. Excepcionalmente pudiera haberse dado un caso, por ejemplo, de convulsiones de tipo febriles por incremento de la fiebre, es decir, un niño que tiene un umbral muy bajo, sobre todo con el tema de la fiebre, que producto de la vacunación, pero que puede producirse también por fiebre de cualquier etiología, por una gripe, por una amigdalitis. Son niños que están usualmente entre los 6 meses y los 5 años, que pueden tener un aumento importante de la temperatura y como consecuencia desarrollar unas convulsiones. Esas convulsiones son de tipo benigna, son de corta duración y cuando pasan no deja ningún tipo de alteración en el electroencefalograma y viven su vida normal. Todo niño que ha tenido fiebre alta y que se encuentra en esa edad y no ha presentado convulsiones, no va a presentar nunca convulsiones por fiebre. De modo que esas son, en términos generales, los efectos secundarios que son lo mismo que se están reportando actualmente con las diferentes vacunas que están en prueba para el COVID-19. Muy bien, bueno, eso es importante, amigos televidentes, que ustedes hoy escuchen de la voz de Nelson Rodríguez, que tuvo una gran experiencia cuando ejerció como pediatra, porque vio hacer un viaje gente que hoy son adultos,
que ejerció en el hospital y que ha tenido una gran experiencia personal por sus diferentes posiciones que ha ejercido en el ámbito administrativo. Una cosa, Pichardo, a través del tiempo, pues las vacunas se van perfeccionando. Inicialmente habían una vacuna, por ejemplo, que eran desarrolladas en embrión de pollo, y como consecuencia a niños que tenían alergia al huevo, uno desde luego tenía que buscarle una historia clínica, y a ese paciente no podía ponérsele la vacuna porque podía desarrollar una crisis alérgica importante. Pero esas vacunas se superaron. Amigo televidente, entonces ya ustedes ven, amigo televidente, la experiencia que tuvo Nelson con todos esos años de ejercicio con relación a las vacunas y su utilidad y a los efectos secundarios que estas acarreaban. Ya ustedes han visto esto. Pero nosotros vamos a hacer una pausa para cumplir con compromisos comerciales, para entonces en esta segunda parte ya abordar directamente lo que tiene que ver con la vacunación y el COVID-19. Vamos a hacer una pausa y retornamos. Amigos, estamos aquí de retorno en esta segunda parte del programa y vamos a seguir hablando ahora de vacunas. Ya Nelson más o menos les dijo a ustedes su experiencia con la vacunación. En sentido general, ya le hemos hablado aquí en el programa, la vacuna ha sido un avance importantísimo para la ciencia de la medicina. Es probablemente uno de los avances más grandes que ha tenido la ciencia médica y que ha permitido salvar millones de vidas. Tal como dijo Nelson, el tema de la viruela, el sarampión, en fin, todas las enfermedades que se han prevenido por vacuna. Ha sido un avance importantísimo y ha hecho que la gente incluso dure más, que la calidad de vida sea mejor y que los años de vida sean más también. Eso ahí no hay duda. Y ustedes ven ya como Nelson dijo que en su época, cuando él vacunaba, los efectos secundarios de la vacuna, que todas los tienen, son leves en sentido general. Entonces ahora tenemos nosotros que para el COVID-19 la vacunación se ve como algo que puede ayudar a paliar o acabar con esta pandemia. Ya los médicos sabemos lo de la inmunidad de rebaño, lo de que si mientras más gente le dé eso y se cree en defensa, pues mejor se puede. Pero lo único que puede acelerar eso de manera eficiente es la vacunación. Entonces, la pandemia ha hecho que las empresas farmacéuticas se hayan lanzado a una carrera rápida, como carrera al fin y al cabo, por elaborar vacunas, como dijo Nelson, seguras y eficaces. ¿Qué pasa? Que para elaborar una vacuna, la experiencia que hemos tenido con todas esas vacunas que Nelson dijo que él mandaba a poner y todo lo demás, oye, eso le tomó a la humanidad, a los médicos, a los laboratorios, a los científicos, años de desarrollar eso. Si no fue una cosa de que la de sarampión o la de la viruela se elaboró en 6 meses, ni en 5 meses, ni en un año. Decía alguien por ahí que una de las vacunas que más rápido se elaboró fue en 6 años. A la papera. 6 años. Es decir, que todas esas otras vacunas es una cuestión de 10 años, 15 años. De 10 a 20 años. Una vacuna segura y eficaz. Ahora, con esta situación, se ha hecho se han saltado muchas etapas y se ha elaborado de manera rápida, como nunca en la historia de la humanidad, este tipo de vacunas. Y entonces nosotros tenemos varias vacunas, como dijo Nelson. Ahora mismo hay proyectos de vacunas, hay como 80, pero aprobadas ya para uso de emergencia hay como 6 o 7. Entonces, nosotros acá, que inicialmente hicimos un comentario sobre esto hace como un par de meses o un mes, decíamos que bueno, que aquí habían optado por la vacuna de AstraZeneca, que eso debió de haberse como ventilado mejor, que debió de haberse aplicado, en fin. Pero resulta que la vacuna, que con la vacuna que Nelson lidiaba en su época, era una vacuna que tú la podías meter en una nevera, que tú la podías meter en un termo y tú la podías trasladar y en la clínica de atención primaria la podías tener y la podías vacunar y la gente. Pero ahora no. Ahora resulta que con las nuevas tecnologías, elaborar determinados tipos de vacunas requiere una conservación y una cadena de frío que no todo el mundo la tiene. Por ejemplo,
La vacuna de Pfizer, muy famosa y efectiva según los estudios, y la vacuna de Moderna requieren una conservación en frío que pocos países y pocas instituciones la pueden tener. Hay que tenerla a menos 70 una y a menos 20 la otra grados Celsius. Mientras que la de AstraZeneca, creo que la Sputnik también, tú la puedes mantener a temperatura de nevera. Eso es un problema, porque si tú tienes una vacuna buena, buenísima, pero sucede todo que no la puedes conservar, ahí hay un problema. Si tú tienes una vacuna buena, pero tú no la puedes comprar porque es muy cara, ahí hay un problema. Es decir, que la cosa con el asunto de la vacuna tampoco es tan fácil como uno lo ve de afuera. Es un asunto de ponerme la vacuna y ya, con esa parte. Y con los efectos secundarios, ya yo me adhiero a lo que decía Nelson. Además están los estudios ahí. Realmente, amigos televidentes, hay que insistir con esto. Los efectos secundarios de la vacuna, una vez han pasado esos estudios de fase, a que han llegado a fase 3, y ni hablar ya después, cuando estén mercadeando, que viene la famosa fase 4, hasta ahora no son un problema. Y no debería nadie tenerle el temor a eso. Puede ser que ustedes vayan por ahí de que chip y fertilidad. Y todo, oye, eso es fake news, eso es bulo, eso es mentira. Eso no resiste el escrutinio de la ciencia. Eso de que de los chips, la fertilidad y que me pongo loco y no bebe más. Efectos secundarios sí que lo hay, porque la vacuna, ya hemos visto que dan efectos secundarios, incluso algunos graves, porque eso hay que decirlo. Pero en sentido general, cuando usted pone una balanza los beneficios de una vacuna con sus probables efectos secundarios, oye, los beneficios son mejores, ahí no hay duda de eso. Entonces, Nelson, con relación a los tipos de vacunas y este asunto de la conservación, los costos y ese tipo de cosas. Mira, es evidente que la vacuna que más le conviene al país es la que tiene la AstraZeneca. Precisamente por eso, esa y la Sputnik. Esas dos vacunas que requieren una cadena de frío que está entre 2 a 8 grados Celsius, que es la misma cadena de frío que se utiliza en todas las vacunas que se ponen aquí. Es decir, que desde el programa ampliado de inmunización, que tiene la capacidad para almacenar vacunas a esa temperatura, y toda la cadena de frío desde el punto de vista de almacenamiento, transporte, distribución, hasta llegar a el paciente, se puede mantener una cadena de frío, porque el país tiene experiencia en eso. Ahora, la de AstraZeneca no es una vacuna que tiene hasta el momento los resultados en términos de su eficacia, alrededor de un 93-95%, como tiene Pfizer y Moderna, que son dos vacunas que tienen más o menos la misma tecnología, pero que requieren como tú muy bien decías, conservarla a menos 80 y otra a menos 20 grados. En República Dominicana no hay condiciones para poder almacenar, preservar, distribuir en esa temperatura. Yo miraba precisamente el caso de Argentina, que es un país mucho más desarrollado que nosotros, y oía comentando a uno que estaba hablando del tema de la vacuna, de que ellos en toda la Argentina solamente tienen 54 refrigeradores capaces de tener este tipo de temperatura. Entonces, para ellos también es imposible utilizar esta vacuna. De modo que realmente, bueno, a mí me extrañó mucho, fíjate, porque la introducción de una vacuna nueva conlleva todo un andamiaje, una preparación que va desde ese tema de conservación, distribución, transporte, de la capacitación a todo el personal para administrar esa vacuna, de la orientación a la población, que nosotros no la vemos. Y a mí me llamó la atención que precisamente en la mañana de hoy estaba leyendo una noticia del Viceministerio de Salud Colectiva, que dieron la primera reunión formal para ver todo lo que tiene que ver con la logística. Entonces, ustedes están muy atrasados,
¿Por qué? Porque si ya usted sabe que usted tiene AstraZeneca y conoce, a mí me llamó mucho la atención, lamentablemente seguimos con más de lo mismo con respecto al recurso humano. El hecho de desvincular a una persona como el doctor Garib, Zacarías Garib, una institución en vacuna en este país, que era el director por muchísimos años del país y que tiene toda la experiencia y el expertise para el manejo, el entrenamiento, entonces lo desvinculan. Entonces, estamos atrás, porque ya en este tiempo debiera estar montada una campaña de educación, incluso a los mismos médicos, pero una campaña de capacitación en toda la cadena de servicio, a todos los niveles. Sobre todo, es una vacuna que tiene que ir a áreas rurales. Entonces, ¿cómo es posible que usted no haya comenzado ya el tema de del montaje de toda esa logística? Que si no se hace, entonces pudiéramos tener muchos efectos adversos, incluso hasta por mala inoculación de la vacuna. Fíjate todas las cosas que hay, porque hay vacunas que son intramusculares, hay vacunas que son subcutáneas, en fin, todo eso hay que enseñárselo, los mecanismos de asexia, antisexia, el reportar por vigilancia farmacológica todos los elementos, signos y síntomas adversos que se presenten. Nosotros tenemos que levantar nuestra casuística, que dicho sea de paso, es muy débil en la República Dominicana, el que los propios médicos tengan un mecanismo de reportar efectos adversos, no de vacuna, sino de cualquier medicamento. Sí. Que es lo que hacen, por ejemplo, agencias como la FDA de Estados Unidos o la EMA de Europa. Es decir, que los médicos reportan los efectos secundarios de los medicamentos, y cuando eso se incrementa, evidentemente que llama la atención de la agencia, se hace una investigación y en muchas ocasiones se saca de circulación un medicamento por eso. Nosotros no hemos desarrollado eso aquí en la República Dominicana. Sí, es cierto. En eso estamos muy atrasados. Y por eso vimos el caso de el tema del anestésico, la bupropicaína esa, que produjo una serie de efectos que seguía utilizándose. De modo que yo entiendo que también el país debe explorar las posibilidades de, yo no diría de Pfizer, que oí hablando que estaban en conversación con Pfizer. Yo no sé para qué, ni con Moderna, porque no. De manejarla. Ahí lo que tienen que hablarse o con los chinos, que tienen 3, o con los rusos, o con los rusos, que tienen una tecnología que permite que tenga un almacenamiento con una temperatura. A veces, Nelson, yo pienso que las autoridades pretenden hacerse lo gracioso y caerle atrás la opinión de la gente, sobre todo a cierta clase media, que están oyendo que la Pfizer, que Estados Unidos, que Inglaterra, que Europa, y tratando de hacerse lo gracioso, y no ven en detalle esos aspectos que estamos señalando acá. Es decir, oye, hay que olvidarse de eso, de la Pfizer y de Moderna, hay que olvidarse de eso. Hay que olvidarse de eso. ¿Por qué? Porque este país no tiene ni la infraestructura para mantener esa cadena de frío, ni tiene los recursos que, óyeme, cada una de esas cuesta demasiado. Cuesta demasiado. Estamos hablando de que esa vacuna andan por los 30 dólares. $30. Ponle $30. Eso es demasiado. Versus $4. 2 a $4 que sale la AstraZeneca. Hay que tener en cuenta la guerra que tienen estas farmacéuticas justamente por eso, por los millones que estas farmacéuticas, sobre todo la inglesa y la norteamericana, van a generar de beneficio. Mira, ahí hay una cuestión importante, Luis. Por primera vez, una de las razones por la cual se han desarrollado tan rápidamente esta nueva vacuna, rompiendo récord, diríamos nosotros, en términos de tiempo, es que la mayoría de los países se han involucrado y han aportado los recursos. Sí. Es decir, que la mayoría de los recursos aportados no son productos de la farmacéutica, sino que los gobiernos han aportado una cantidad enorme de recursos. Como consecuencia de esto, ahí entran 2 agencias que la más de las veces están en contubernio, una por omisión y por no defender los intereses de la salud a nivel mundial, que son la Organización Mundial del Comercio
y la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud tiene que discutir eso en la Organización Mundial del Comercio, porque ahí viene o va a venir un tema de la famosa patente y de la exclusividad. Es decir, esa fórmula, ese principio activo y esa tecnología tiene que estar a servicio del mundo, ya que los recursos han sido recursos estatales en su gran mayoría. Entonces, Nelson, esto ha creado y ha desnudado, si se quiere, la relación de poder que hay en el mundo. Decía alguien por ahí hoy en un video, óyeme, o sea, los países ricos, hay algunos que han comprado una cantidad de millones de dosis que exceden incluso lo de su población. Es decir, le están quitando la oportunidad a países pobres por ellos tener a su población completamente cubierta, más todavía una reserva. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Así mismo no, es. No. Eso no. Y otra cosa, Nelson, antes de que terminemos el programa, que sería interesante escuchar tu opinión al respecto. Hay que decirle a la gente también que la vacuna, una vez exista y se pueda poner, no va a terminar de una vez con este asunto. No, es decir, claro. No va a terminar con este asunto, para que te claro. lo claro. Primero, por lo siguiente, todavía hay cosas que tienen que conocerse de la vacuna. Es decir, si bien es cierto que tiene resultados positivos, todavía falta un buen trecho por recorrer con respecto a que si la vacuna te protege contra la enfermedad y evita que tú puedas transmitir, aunque estés protegido, tú puedas ser un transmisor de la infección para otro. Ese uno. Segundo, no se va a vacunar de un día para otro a toda la población, sino que es algo progresivo que posiblemente nos lleve más de un año vacunar al 60 o el 70% de la población, que es con lo que se va a tener una inmunidad de rebaño. Es decir, en la medida en que tú tienes mayor cantidad de gente vacunada y que le ha dado la enfermedad por otro lado, pues en esa misma medida, el que no se ha vacunado tiene menos posibilidad de infectarse. De modo que tiene que seguirse todavía utilizando los mecanismos y las recomendaciones desde el uso de la mascarilla, el tema del lavado de la mano, el tema del distanciamiento físico, son esenciales. Es decir, eso no va a desaparecer de la noche a la mañana y todavía falta por conocerse muchas cosas. La vacuna son vacunas promisorias, son vacunas que de acuerdo a los indicios y las evidencias científicas son eficientes y son seguras, pero hay efectos secundarios que pueden aparecer luego de mucha gente vacunada. Exacto. Por ejemplo, la vacuna del polio es capaz de producirle el polio a un vacunado de 1 en 1 millón de personas. Es decir, luego de 1 millón de personas, una persona puede parecer que el virus atenuado se reconvierta en un virus salvaje y produzca la enfermedad. Pero usted está protegiendo a cuánto, a 999.999 personas que se mueran. Es decir, esas son de las cosas que tenemos que tener presente, de modo que primero exhortar a la población que de que esté disponible la vacuna debe ponerse la vacuna. Desde luego hay un esquema progresivo de vacunación de acuerdo al riesgo de la persona. Primero son los trabajadores de la salud. Los trabajadores de la salud. Hay incluso gente que está opuesta a eso, diciendo, bueno, si todavía esa vacuna está en una fase experimental, que no ha entrado en la cuarta fase, ¿cómo es posible que sometan a un riesgo a los médicos que son los que están llamados a atender a enfermos? No, oye, ¿tú no lo has oído? No, pero que sí, yo lo he oído, pero que no tiene eso, oye, eso no tiene ninguna lógica. Es decir, lo lógico es que se proceda. Bueno, hoy en día hay mucho más. ¿Por qué se quieren hospitales seguros? Es decir, contra terremotos, contra huracanes, el hospital seguro. Porque si se cae el hospital donde van a atender la gente, encima de eso, ya tú imagínate entonces si se mueren los médicos, ¿quién es diablo va a atender a la gente? Entonces hay una serie de poblaciones y grupos determinados que son prioritarios por razones entendibles y lógicas, que son los primeros que se van a vacunar. Yo creo que eso es lo más importante, que la gente se siga protegiendo. Bien, bueno, amigos televidentes, la verdad que este tiempo de televisión es un tirano.
lamentablemente no vamos a poder seguir conversando sobre un tema tan interesante como este de las vacunas y con las intervenciones y la experiencia de Nelson, tanto cuando él vacunaba como pediatra, como con los conocimientos adquiridos ya en sus funciones como funcionario público. Así que vamos a comprometer a Nelson para que en una próxima oportunidad pues sigamos abordando el tema. Ya dijimos, amigos televidentes, usted tiene que seguir llevándose de las recomendaciones de las autoridades, uso de mascarilla, distanciamiento, lavado de manos, 0 reuniones, 0 estar trancado en locales cerrados, porque definitivamente este asunto de la vacuna no va a acabar en lo inmediato como con vara mágica con el problema este de la pandemia. Así que a todos ustedes, gracias por estar con nosotros, y el próximo sábado a partir de las 7 es una entrega más de Entre Galenos. Con los doctores Luis Díaz, La corrupción no se va a combatir si no se destruye esta sociedad. Eso está claro. Se pueden dar pasos, se pueden enfrentar. Rafelina Que el Trinidad dinero que se invirtió fue muy mal invertido. En este sistema de salud que nosotros tenemos, el día a día es y sumamente José Que ese Pichardo. dinero pudo muy bien sido utilizado en los hospitales, en los comedores económicos, en las cárceles. Por Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos. Estamos entre Galenos.